Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión qué significa el Salmo 23 y la palabra del Señor. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué digo cómo sabemos? Porque aunque las personas no lean la palabra del Señor, conocen esta historia porque han escuchado de diferentes fuentes. David fue un pastor en su juventud, sabía por experiencia la preocupación y el buen afecto que un buen pastor siente hacia su rebaño. Recordaba la necesidad que de un tal pastor tienen las ovejas, y él había arriesgado su propia vida para salvar a los corderos, y seguramente escribió este salmo en su vejez. El Salmo 23 es un lindo poema que habla sobre cómo Dios se relaciona con aquel que le entrega su vida a Él, especialmente en los momentos que tiene miedo o tiene preocupaciones o está pasando por la tribulación. Y yo creo que todos pasamos por esos momentos, aunque muchos digan que no. En esos momentos el Salmo 23 nos ayuda a entender que nuestro Creador está en control de todo. También es conocido por ser el salmo de confianza de Dios. El significado del Salmo 23 está relacionado con David y su figura del pastor que logra expresar el amor, la felicidad y el cuidado que Dios otorga a su pueblo. Y yo digo también a sus criaturas, porque todos somos obra de sus manos. Y ahora iremos revisando versículo por versículo este salmo, pero iremos tomando lo más importante de cada versículo. Y el uno dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como podemos ver, este salmo comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Lo que podemos ver en esta frase es que con toda seguridad David escribió porque él vivió esta linda experiencia, porque la palabra del Señor nos deja saber que David pasó sus primeros años cuidando las ovejas de sus padres, y podemos ver en Primera de Samuel 16, 10 y 11. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Estos versículos nos confirman que David era un pastor, y los que en algún momento han tenido el privilegio de ser pastores saben. Por ejemplo, yo de niño cuidaba de las ovejas de mis papás, y puedo confirmar que las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto al alimento, guía y protección. Y si nosotros ponemos mucha atención cuando leemos, estudiamos o escudriñamos la palabra, veremos que en el Nuevo Testamento llaman a Jesús el buen pastor, y vemos en Juan 10:11, dice la palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Desde el comienzo del cristianismo, el buen pastor es la imagen de Jesús de Nazaret, que en su calidad de pastor cuida y salva a su rebaño. Desde los tiempos del cristianismo primitivo se asocia la imagen del pastor que sale en busca de la oveja perdida con la de Cristo como buen pastor. Y Dios envió a la tierra a su Hijo amado para eso, para buscar y salvar a los perdidos, que antes que le acepten como su pastor estaban perdidos. Como conocemos, David luchó contra un león y un oso. David le respondió:
Si yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león u el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Este versículo que he compartido o esta historia es cuando David era pastor de las ovejas de sus padres y sus hermanos estaban luchando para salvar al pueblo de Israel y sus padres querían saber cómo estaban sus otros hijos. Por eso le enviaron a David para que vaya a ver y traiga la noticia de ellos. Y cuando David llegó allá donde estaban sus hermanos, escuchó que alguien insultaba al pueblo de Israel y preguntó: ¿quién es ese que está insultando al pueblo del Señor? Y los hermanos le dieron a conocer que se trataba de un gigante y que nadie quería enfrentar porque tenían miedo que iban a perder, que iban a morir. Entonces David miró a este gigante como otro animal más. Se presentó delante de el rey Saúl y dijo que él iba a luchar con el gigante, pero el rey Saúl dijo que él era muy pequeño, pero David estaba seguro que le iba a derrotar. Por eso le contó esto que le acabo de leer. Y cuando David se enfrentó al gigante, lo venció porque él estaba confiado en su Señor. Y si usted, mi hermano y amigo, no sabe la historia, le invito a que lea Primera de Samuel 17, del 32 al 37, y Jesús luchó con Satanás y así defendió la vida de sus ovejas. Esa es la gran diferencia. David defendió sí a sus ovejas, en cambio Jesús, el buen pastor, dio la vida por usted y por mí. En Juan 10:14 dice el gran pastor, dice Jesús: yo soy el buen pastor y las ovejas me conocen. Así como un pastor terrenal conoce a sus ovejas, así el gran pastor conoce su rebaño que está esparcido por todo el mundo. También en Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En estos dos versículos nos confirman que en el Nuevo Testamento le llaman el gran pastor, y hay también otros versículos, y en Primera de Pedro 5:4 le llaman príncipe de paz. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En Primera de Pedro 5:4, ese versículo que acabamos de leer, dice: el príncipe de los pastores es Jesucristo. Y este versículo también se refiere a su segunda venida. Allí es cuando juzgará a todos. Y por eso es importante que nosotros nos mantengamos pegados, unidos al buen, al gran y al príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 1 termina diciendo: nada me faltará. Si nosotros somos obedientes, nada nos faltará, así como Dios dio a su pueblo en el desierto, así cubrirá todas nuestras necesidades. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice este versículo pasto. Esto significa que Dios provee abundantemente. El sacramento es dado como pastura y sustento para que nuestra fe se refresque todos los días y se afirme, de tal modo que así tenga que pasar por momentos difíciles, no retroceda, porque muchas personas a veces se dejan llevar por los malos momentos y hasta terminan apartándose de su gran pastor. Mi hermana, mi hermano, tal vez usted en este momento está pensando apartarse del gran pastor. No lo haga, sino que en medio de la tribulación su fe sea más fuerte, porque si nosotros tenemos nueva vida, tenemos que crecer en todo tiempo. También dice aguas de reposo. Como podemos ver, las ovejas nunca pueden beber en aguas crecidas porque la corriente es muy fuerte.
necesitan que las aguas estén tranquilas. Y aquí podemos ver cómo Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino también nos da de la mejor forma posible. Y el versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo dice: confortará mi alma, y esto significa animar, levantar, fortalecer. La Biblia en la versión en inglés dice restaurar mi alma, y significa volver a su estado original y mejor que antes. Y esto pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro pastor. Ahí somos nuevas criaturas y volvemos así como cuando recién nacimos. También dice: me guiará por sendas de justicia. Cuando nosotros permitimos que el Señor como nuestro pastor nos guíe, tenemos contentamiento en todo tiempo. Pero cuando pecamos estamos decidiendo ir por nuestro propio camino. Cuando eso pasa, muchas veces hasta echamos la culpa a Dios. En vez de culpar a Dios, debemos aceptar lo malo que hicimos. Y si no nos arrepentimos, debemos estar conscientes de que toda desobediencia, todo mal acto que hagamos tendrá una gran consecuencia en nuestra vida. Solo recordemos qué le pasó al escritor de este salmo, David. Dice la palabra que él gozaba de todo lo bueno. Dios le miraba con agrado porque él mismo dijo que él tenía el corazón parecido a él. Pero cuando pecó, ese gozo se terminó. Llegó lo malo a su casa y desde ese día se terminó la paz en su familia. Dios le perdonó a David porque Dios amaba a David y David igual, pero él se dejó llevar por el deseo y traicionó a su Dios, así como pasó con Adán. La próxima vez que nos veamos tentados a ir por nuestra propia senda de maldad, debemos recordar lo que le pasó a David y que el Señor está mirando y de seguro está listo para disciplinarnos. Por eso, cuando seamos tentados, acudamos a la palabra. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña la forma de resistir en 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y este versículo es muy claro: solo podemos resistir a la tentación apoyándonos en su palabra. Recordemos el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado allí en el desierto, cuando terminó sus 40 días y noches de ayuno. Ahí llegó el tentador para querer hacerle caer en la trampa, pero él se defendió con la palabra. Mejor es que caminemos en todo tiempo por el buen camino y allí estaremos honrando el nombre de Dios. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte. Muchas personas dicen que la muerte proyecta una sombra aterradora sobre nuestra vida porque estamos completamente indefensos ante ella. Como todos, creo que estamos conscientes que podemos luchar con muchos problemas, por ejemplo, dolor, sufrimiento, enfermedades, daños, pero como vemos, la fortaleza y el buen ánimo no podrán vencer a la muerte. La muerte está sobre todo y esta tiene la palabra final. Aún en los momentos más terribles de la vida, confiemos en la presencia guiadora del Señor. Cuando el Señor está con nosotros, el valle sombroso es el camino correcto. No tengamos miedo a la muerte. Recordemos que la palabra del Señor dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Yo antes sí tenía miedo a la muerte, porque una vez estaba enfermo, muy enfermo. Fui 3 veces
de emergencia al hospital y allí sentí miedo, pero tal vez era porque no estaba bien preparado, pero hoy no tengo miedo a la muerte. Y dice, porque tú estarás conmigo. Recordemos que el buen pastor nunca enviará a sus ovejas al lugar que él no vaya. Él nos guía y está en todo lugar con nosotros, como dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo estará caminando con nosotros cuando tengamos que pasar por ese camino y nos ayudará a pasar hasta el otro lado a salvo. ¿Por qué a salvo? Porque la muerte está sobre todas las cosas, pero Dios está sobre la muerte. Si Él nos presta días más de vida, estamos a salvo, vivimos para Cristo. Y si no, igual allí sí estamos salvos para siempre. Dice también, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta frase significa que Dios nos da amor y protección. La vara se refiere a la autoridad y la dirección de Dios. El cayado simboliza su poder para guiarnos y defendernos. Por ejemplo, David tenía su onda, sus manos para defender a sus ovejas cuando eran atacadas por animales devoradores como el león y el oso. En cambio, Cristo tiene todo y usa su gran poder para defendernos cuando somos atacados por el enemigo. Por lo tanto, nosotros en todo tiempo tenemos que confiar en la dirección de Dios para que nos guíe en la vida. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Como podemos ver en los versículos 5 y 6 cambia la metáfora, porque en este versículo podemos ver a Dios como nuestro anfitrión. Si usted, mi hermano, se da cuenta, justo en este versículo 5, la figura del pastor se desvanece y aparece la del anfitrión. Desde el versículo 1 al 4, David presenta a Dios como pastor cuidando a su rebaño, y en el versículo 5 y 6 presenta como anfitrión. Cuando yo realizaba este estudio me preguntaba, ¿por qué David presentó en este salmo a Dios primero como pastor y luego como anfitrión? ¿Cómo se conectaban estas dos partes? Y comprendí que cuando David presentó a Dios como pastor y anfitrión, estas dos partes nos ayudan a comprender este lindo poema. Estas dos partes que habla David están unidas. Por ejemplo, podemos ver cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud y los llevó al desierto, pero el Señor no es que les llevó y les dejó allí, sino que Él mismo guió a su pueblo como a un rebaño y nunca les abandonó, porque Él siempre estaba buscando agua, comida, reposo, y así les sirvió a su pueblo como lo hace un buen anfitrión. Y cuando su pueblo por fin llegó a la tierra prometida, Él les recibió, les dio la bienvenida como hace un buen anfitrión. Y podemos ver en Éxodo 15:3, dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y asimismo, cuando nosotros lleguemos a nuestra tierra prometida, la nueva Jerusalén celestial, Él nos dará la bienvenida como un buen anfitrión. Y ahora veremos qué significa aderezas mesa delante de mí. Como podemos ver, esto quiere decir que esta acción va más allá de una mesa con comida, implica más bien la idea de una mesa real o banquete real. Aderezas mesa significa preparar la mesa con mucho esmero, así como las personas hacen cuando van a hacer una fiesta muy especial, lo preparan con sus mejores manteles bordados, las mejores copas, los platos si es posible de cerámica, flores para dar un toque especial al lugar y a la vez embellecer el banquete. Si nosotros pensamos en un banquete así, podemos ver un ejemplo que nos da la palabra cuando Jesús contó la historia del hijo pródigo,
cuando después de haber desobedecido y gastado todo el dinero, este hijo regresó a su casa y su padre le recibió con un gran banquete. Y podríamos, al igual que él lo hizo, decir a nuestro Padre Celestial: no lo merezco, no soy ni siquiera digno de ser llamado tu hijo, pero Dios lo hace eso, y es maravilloso porque Él es bueno. Recordemos que dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice también: en presencia de mis angustiadores. ¿Quién son los angustiadores? Lo que nos enseña es que la palabra angustiadores, utilizada en el original hebreo, se puede traducir también como adversario y enemigo. Como sabemos, los seguidores de Cristo también tenemos enemigos, igual que Cristo. Como nos advierte Juan en 1 de Juan 3:13, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. En estos dos versículos nos confirma que los cristianos tienen enemigos, pero si permanecemos en Dios así como nuestro pastor lo hizo, no nos podrá hacer nada el enemigo. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? Es el príncipe de este mundo y el mundo, o sea, Satanás. También dice: unges mi cabeza con aceite. En la antigua cultura del cercano oriente era una costumbre ungir a una persona en un banquete con aceite fragante como con una loción. Los anfitriones debían proteger a sus invitados a toda costa, y Dios ofrece la protección de un anfitrión aun cuando estemos en medio de los enemigos. También recordemos que Jesús sabía que los creyentes del futuro iban a ser amenazados por el enemigo, y por eso Él rogó a su Padre por nosotros, como dice en Juan 7:20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y lo que es más hermoso, mi hermana, mi hermano, Jesús ya oró por nosotros también, porque aquí en el versículo dice que Jesús estaba orando por sus discípulos, pero como ellos dejaron escrito la palabra y nosotros creímos porque ellos dejaron escribiendo, cuando leemos estos evangelios es como que si nosotros estuviéramos escuchando a ellos, y por eso nosotros ya creímos, y nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, ya oró por nosotros, y como ahora nosotros somos sus discípulos, también oró por las personas que van a creer o que han creído cuando nosotros le hablamos del plan de salvación a ellos. También dice: mi copa está rebosando. Esto significa la abundancia de las bendiciones divinas recibidas por parte de nuestro Creador. El versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La misericordia representa el trato compasivo que una persona da a otra, sin importar si esta persona es digna de ese inmenso respeto o no. La misericordia siempre será compasiva. Nuestro Padre Celestial nos conoce como somos nosotros. A pesar que somos sus hijos, aún tenemos nuestras debilidades y todos los días pecamos, y Él aún así no nos trata como merecen nuestros actos. Él todos los días muestra su misericordia al perdonar nuestros pecados y siempre está dispuesto a ayudarnos a regresar para que moremos en su presencia. La última frase de este salmo dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros revisamos el original hebreo, que se traduce aquí como largos días, es orek, y algunos de sus significados son largos, prolongados, perpetuos, para siempre. Y muchas versiones en inglés y en español traducen esta expresión como por siempre,
para siempre, durante días sin fin, es decir, por la eternidad. Y por eso podemos entender esta frase: y en la casa de Jehová moraré para siempre. En otras palabras, por toda la eternidad. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como sabemos, en las Escrituras hay pocos versículos que nos hablan o describen sobre la vida eterna, pero esos pocos versículos que vemos están llenos de promesas. Como vemos aquí, dice Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Nosotros, por la misericordia de Dios y gracias a Jesús, ya aceptamos esa promesa en nuestro corazón y estamos en camino para vivir en esas moradas que Jesús nos preparó o nos tiene preparado. Lo que tenemos que hacer es permanecer en todo tiempo en Cristo y creyendo firme en esas promesas y otras que hay, que al fin de nuestra vida aquí en la tierra moraremos con Él para siempre en esas moradas que Él tiene preparado para todos los que crean en Él. Con todo lo que vimos nos damos cuenta que el último versículo del Salmo 23 nos habla del más allá. Dios nos ama y por ese amor envió a su Hijo a la tierra para que sea nuestro pastor. Lo fue antes y lo sigue siendo. Y después que se fue a preparar la morada para que nosotros vivamos para siempre allí, cuando lleguemos allí, seguirá siendo nuestro pastor por toda la eternidad. Para concluir, una vez yo hablaba con un hermano en Cristo y él me dijo: a mí no me gusta que me llamen oveja. No sé por qué lo dijo, porque no le pregunté. Tal vez se sentía ofendido, pero cuando Dios nos compara con las ovejas, no es una falta de respeto que Jesús nos llame ovejas o cordero. Implica ser mansos, humildes de corazón ante la humillación, el dolor o la muerte, así como nuestro Señor Jesucristo fue. Así como las ovejas, nosotros somos seguidores obedientes y sabios que seguimos al único Dios verdadero. David nos enseña que siendo Yahvé nuestro pastor, no nos faltará nada. Nuestro buen pastor provee amorosamente todo lo que necesitamos en esta vida, pero muchas veces no reconocemos que todo viene del Padre. Pensamos que es por la suerte. Para que no nos pase eso, mi hermana y hermano, no nos enfoquemos en los deseos que nosotros tenemos, porque en realidad no necesitamos, porque Dios nos ama y nos da lo que es necesario para vivir. Mi amigo, tal vez usted ha escuchado esta reflexión y aún no tiene a nuestro Señor Jesucristo como su pastor, y tal vez su corazón, al escuchar esta reflexión, tiene ese deseo de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su único Señor y Salvador, como su único pastor. Hágalo, no se va a arrepentir, porque si usted le acepta en su corazón a nuestro Señor Jesucristo como su pastor, ya ve, como dice la palabra, que el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores nos ama y nos provee todo. Así es, mi amigo, si usted toma esa decisión este día, en este momento, usted va a ser bendecido, así como fue David, a pesar que él pecó, a pesar que él desobedeció, pero él tuvo paz y gozo en su corazón, porque él amaba a su Señor, porque él le aceptó como su pastor. Amén.